Muy buenas noches, Xavi. Hola, buenas noches. Hoy vamos a poner el foco en dos términos muy usados en los últimos años y en los últimos meses, ya ni te cuento. Son infodemia e infoxicación. Hemos buscado en la Wikipedia y por infodemia nos sale que se emplea para referirse a la sobreabundancia de información sobre un tema concreto. Generalmente los datos que se difunden en una infodemia tienden a ser falsos, pueden propagarse por errores, desinformación y rumores o incluso con mala fe o con algún fin no muy lícito. Eso sí, el nivel de propagación es rapidísimo debido al uso de las redes sociales y los canales de comunicación. Por otra parte, la infoxicación es la sobrecarga informativa que estamos viviendo, contar con demasiada información para tomar una decisión o permanecer informados sobre un determinado tema. En nuestro día a día lo vivimos por el uso de redes sociales, de comunicar nuestro estado de ánimo, qué hacemos, con quién, dónde estamos, pensamientos, imágenes. Y finalmente es complicado procesar todos los datos que nos lleva a verificar lo que realmente tiene interés o no. Antes de entrar en materia, Xavi, tú quieres hablarnos de la psicolingüística, de cómo nos afecta a las emociones el utilizar demasiadas expresiones, bueno, determinadas, mejor dicho, o cómo interpreta el cerebro la información que recibimos. ¿No es así? Me he enrollado mucho al principio. No, está bien. Hemos puesto en situación a la gente. Sí. Entonces, vamos a ello. O sea, ¿qué es la psicolingüística? Vale. La psicolingüística es la parte de la psicología que estudia tanto la comunicación, el lenguaje, como lo que de esto se deriva. Y es importante, antes de hablar de infodemia e infoxicación, pues entender que el lenguaje genera emociones, que el lenguaje es importante, que condiciona muchísimo cómo percibimos las cosas y luego cómo podemos tomar soluciones. ¿Qué te cuento? Pues lo que tú quieras. Vale. Tú eres el experto. Mira, algo que yo acostumbro a insistir mucho cuando estoy en consulta es que nuestro cerebro interpreta de manera prácticamente literal las cosas que le decimos. Esto tiene que ver con la psicolingüística. No entendemos no entiende perfectamente el sarcasmo ni entiende la exageración. Es cuando yo utilizo una expresión que es muy dura, la emoción que vendrá detrás va a ser muy dura. ¿Sí? Pero eso tanto si lo hacemos nosotros con nosotros mismos como si nos llega ese input por parte externa, claro, de otra persona. El cerebro, al final, de manera muy resumida, muy sencilla y no del todo ajustada, pero acaba relacionando conceptos. Por lo tanto, pues un concepto puede ser gordo, ¿sí? Pues a mí la palabra gordo no me genera una emoción agradable. Si yo tengo una pareja y me llama Gordi, ¿sí? Pues no me va a hacer gracia. Pero hay mucha gente que dice Gordi. Aquí pueden pasar dos cosas. Una, que el Gordi no sea Gordi, sea flaco, y entonces lo que estoy haciendo es utilizar a modo de mofa una expresión que yo sé que a otro le ofendería, pero como que está tan flaco a él no le va a afectar, lo cual es feo, ¿sí? O puede ser que esté gordito y sea como una manera sutil de irle diciendo, y en cualquier caso va a generar una emoción desagradable, ¿vale? A lo que me refiero es, le puedo llamar por el nombre o puedo buscar un apelativo cariñoso. Pues si es gordo y simpático, pues llámale simpático. No pongas el foco en gordo. Y si lo que quieres es que tome conciencia, pues entonces hazlo de manera racional, pausada y no sibilina. Vamos a evitar llamar a la gente con adjetivos que ya por sí tienen una connotación negativa. Ni que sea cariñosamente, ni... O reduccionista, el chocho y el picha. ¿Sí? Pues las mujeres son algo más que un chocho, ¿no? Sí. Ya no, pero es que es simpático, es divertido, es que yo sé que hay determinada parte cultural y hay sitios donde hay un determinado hábito, pero al final estamos poniendo el foco en el chocho o en la picha, ¿sí? Sí. Pues no, pues vamos a evitarlo. O sea, lo que quería entrar primero y quería comentar un poco no es superfluo el término que nosotros utilizamos cuando estamos hablando. Por ejemplo, la semana pasada me decías que lo de catastrófico, el adjetivo que... Terrible, desastroso. Ya nuestro cerebro hace como un clic, ¿no? Claro. Y ya le ponemos una etiqueta a eso. Sí, nos ponemos en guardia, claro. Por ejemplo. Si yo juzgo una situación como catastrófica, lo que le estoy diciendo en mi cabeza es que esto no tiene solución y que el final es muy malo. Que yo luego me paro y me doy cuenta que, hombre, que a lo mejor es muy malo y no es catastrófico, pero ya he dado esta primera
primera impresión. Hay un famoso presentador de noticias en televisión, no vamos a decir el nombre, pero que seguramente a todo el mundo le ha venido a la cabeza. Sí. Normalmente... Hace de eso su marca. Sí, ¿no? Y luego aparece en otros programas porque siempre se refieren a él. Entonces, y además, claro, ahora lo pienso y es una persona que da noticias que llegan a otra gente, ¿no? Entonces, que utilice esos términos, ¿por qué crees que...? Bueno, porque las emociones enganchan y porque tiene la capacidad de generar esta emoción. Y además no solo utiliza estos términos, ¿no? Sino que lo hace con una... Carga. Sí. Con una entonación. La entonación, la gesticulación, el cómo lo dice. La palabra. Y a veces... tú te paras en la noticia y te das cuenta que no es tan catastrófica. Sobre todo, ahora vamos a hacer un poco de Kit Kat, ya no por el tema del COVID, que es muy grave, sí, sino que siempre viene. Cuando hace calor, terrible, porque nos viene una ola del Sáhara, no sé qué y tal. Cuando va a nevar, también es como si fuéramos al Tíbet, ¿no? Entonces es como que todo es terrorífico y cuando ya sabemos que en invierno pues va a haber nevadas, que en verano va a haber épocas de calor, ¿no? Un río ha desbordado y ha inundado 2 garajes, ¿sí? Sí. Terrible, catastrófico. Vale, pues, pero en el primer momento a ti te genera esa emoción. O sea, sí, a ti esta noticia, tú ya estás en postura catastrófica. Y muchas veces como que no la evalúas, no la juzgas, pues ya pasas por alto y continúas dando por sentado que eso era catastrófico. Entonces, primer tema de hoy, la psicolingüística, hay que vigilar. Hay que cuidar el lenguaje. Cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, qué adjetivos utilizamos. Y procurar que el lenguaje se ajuste a la realidad. O sea, no es, hay cosas que son catastróficas y hay que ponerle este adjetivo, pero lo dejamos para lo catastrófico. Ya sabes que yo siempre huyo de hablar de diferencias entre hombres y mujeres porque son muy pocas, pero el uso del lenguaje es una de ellas. Las mujeres utilizáis un lenguaje más rico y sois más capaces. Los hombres somos más limitados en ese aspecto. Y esto eso no quiere decir que hay hombres que tienen un léxico espectacular, sí, pero en general los hombres somos más limitados en el uso. Con menos palabras pasamos el día. Y además, cuando tiene que ver con las emociones, menos todavía. Y entonces eso hace que nos vamos a los extremos. Entonces, si juntamos la psicolingüística junto con los términos infoxicación, infodemia, ¿cómo crees que estamos viviendo o cómo nos ha afectado la información que hemos estado recibiendo sobre la COVID-19? Lo que podríamos hacer es, tú has dado la definición de infodemia e infoxicación, pero poner un matiz, que es la infoxicación da lugar a la infodemia. ¿Vale? O sea, es el hecho de que a mí me esté llegando muchísima información y muchas veces sesgada, genera un estado de ánimo que crea esta pandemia de la información. ¿Vale? Lo que hace que se salga de madre, lo que hace que sea constante es que primero ha habido alguien que nos ha dado información muchas veces y a veces exagerada o falsa directamente. Y esto genera un estado de ánimo que nos pone alerta, que nos hace estar más receptivos y que nos hace compartir mucho más, y entonces es cuando la información que primero era falsa y tenía un cierto volumen se convierte en viral. Gracias a las redes sociales. Gracias a las redes sociales. Que nos permite hacer un retweet. Un inciso, antes de que sigas. Sí que es cierto que Twitter, no sé si te has dado cuenta, estos últimos días no te permite hacer el retweet instantáneo, sino que te lleva a la primera opción, que es retuitear con comentarios. Si no quieres añadir un comentario, le das a retuitear. Muy bien. Y cuando retuiteas contenidos o tweets de otros con un enlace a un artículo, te llega un mensaje diciendo, ¿lo has leído? ¿Estás seguro que quieres compartir? Entonces, parece ser que lo hacen de cara a las elecciones en Estados Unidos, porque, bueno, ya sabes que Trump es uno de los... Es un artista en infoxicar, sí. Dos, ¿no? Entonces, no, él infoxica, sí, y los demás... Infodemia, ¿no? Eso. Es un artista en esto. Entonces, sí que es verdad que las redes sociales tienen mucho que ver en todos estos nuevos términos que estamos viviendo, y no sé si es una forma de pararlo, porque la gente le da igual.
Pero bueno, es como plantearnos decir, oye, vas a compartir una cosa que ni siquiera te has leído. Claro. Nos hacemos todos, en general. Ves el titular y con eso te quedas. Aquí hay una parte que tiene que ver con la ética y con la filosofía. Igual nos hubiese venido bien hacerle una anotación a Jacobo, pero que es o sea, de entrada es bueno que quien comparte en sus plataformas la información se haga responsable de ella. Luego, si esta gestión es buena o es mala, claro, habrá quien cogerá y dirá, no, lo que están haciendo es apoyar a todas las personas que... Hay quien no cree el COVID. Los negacionistas. Los negacionistas. Y entonces ellos, o por ejemplo los antivacunas, pues los antivacunas cogerán y dirán, no, resulta que Twitter forma parte de este complot y por lo tanto lo apoya. Pero, en cualquier caso, si lo hacemos de manera honesta, que la persona que comparte información se haga un poco responsable de ella, está muy bien. Y luego hay una cosa que tú has comentado que es súper interesante, que es el hecho de darme un minuto para reflexionar. O sea, el hecho de que yo tenga que hacer 2 clics antes de compartir la noticia, eso ya disminuye mucho la parte impulsiva. A mí me parece interesante que vayas al comentario. Es decir, deja un comentario. Porque lo de retuitear ya está, que yo soy muy, muy de esas. Sí. Porque me da mucha pereza poner algo, o pones un emoticono, pero sí que es verdad que dices, bueno, di algo, claro. Está bien, está mal, te parece bien, te parece mal, no lo retuiteas, porque ya está, pon un poquito de ti, ¿no? Que al fin y al cabo para eso estamos, para compartir, pero que también te mojes. Además, cuando las personas a veces retuitean porque no están de acuerdo y para poner en un espejo al otro, ¿no? A veces... Yo solo retuiteo lo que estoy de acuerdo. Vale, o sea, va bien saberlo. Lo que no le doy, o sea, es aquello que no le doy cancha, porque luego es esas cosas que dices, compartes un tuit que está compartiendo el tuit de alguien que está diciendo una barbaridad, le estás dando publicidad, le estás dando más visibilidad a algo que te parece horroroso, entonces no lo compartas. Sí, pero hay personas que hacen para que la crítica anónima pase a ser pública. O sea, cuando alguien me insulta a mí, yo no lo hago, ¿eh? Yo me dejo insultar sin problema. Pero que alguien me insulte a mí y yo voy y, como que lo ha hecho en privado, lo elevo a público. Claro. Esto hay gente que lo hace. De manera, y los retweets muchas veces funcionan así, ¿no? Claro, pero lo mejor es que si tú ves un tweet desafortunado, pero que ya está rozando el racismo, la homofobia, el mal gusto, un ataque directo, no le des pie y lo denuncias directamente. Claro. A Twitter le dices, este contenido es totalmente inapropiado, todas las premisas que te salen ahí, punto. Bueno, aquí tuvimos, ¿no?, un Carpe Diem dedicado a esto. Sí, pero bueno, tendríamos varios, sí. Tendríamos que dedicarle varios. Bueno, no, que lo tuvimos, digo. Que, sí, pero podríamos darle más porque da para un montón. Más. Entonces, vamos a la pregunta, es decir, ¿cómo hemos vivido los ciudadanos y ciudadanas todo este exceso de información, información algunas veces, muchas veces falsa o segmentada, con lo cual te quedas a medias, durante el COVID? ¿Cómo nos ha afectado? A veces, además, falsa sin intención. ¿Sí? Hay personas que son estúpidas y ya está, no hay más, o sea, no hay intención, y hay personas que no son estúpidas y hacen comentarios estúpidos. Te voy a poner un Dime. Compromiso. Me viene a la mente la palabra malvada. ¿Hay personas malvadas, como la bruja de Blancanieves? Sí. ¿O es demasiado fuerte ese término? No, hay personas poco empáticas. ¿Vale? Yo, personas que disfruten con el mal ajeno, me he encontrado muy pocas. ¿Y serían personas enfermas? En consulta ninguna, ¿eh? ¿Serían personas enfermas o no? Por eso le podemos dedicar un programa, ¿eh? Sí. Serían enfermas si esta maldad les hace imposible mantener un trabajo, por ejemplo. O sea, hay alguien que es tan malo que a los 3 o 4 meses lo acaban despidiendo de todos los empleos. Entonces, sería una enfermedad cuando esto me impide tener relaciones sociales, trabajo o cuidar de mí mismo. ¿Sí? Hay personas malvadas que tienen mucho éxito en lo profesional y en lo personal. Hay gente que la maldad les atrae. Pero la maldad es, para el ser humano, una normalidad, ¿vale? O sea, lo frecuente es ser buena gente. Lo que pasa es que a veces las buenas personas hacemos cosas malas. Vale. Pero lo sano, lo saludable y lo frecuente es ser buenos. También ocurre otra cosa, que es, por ejemplo, estos políticos que estamos hablando, a veces pasa que entre la decisión que toman y el prejuicio que generan hay tanta distancia
que no lo perciben. Ya. O sea, cuando alguien está tomando una decisión que implica vidas humanas, muchas veces no es consciente de ello. Ya. O si es consciente a nivel estadístico. Ya. Pero si las tuviese delante, difícilmente no haría un ejercicio de empatía. Bueno, volvemos a la pregunta porque nos vamos por las ramas. ¿Cómo nos ha afectado ¿Cómo nos ha afectado? el ciudadanos, ciudadanas, toda esa información a veces negativa y a veces distorsionada de la COVID o de todo lo que está pasando? A nosotros, con mucha frecuencia, que es mañana, mediodía, tarde y noche, nos dicen el número de nuevos contagios, ¿sí? El de ingresos, el de UCI y el de fallecidos. ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿Cuántos murieron ayer? No sé. Ni idea. Pero lo dicen cada día. Sí. ¿Y por qué no lo sabes? Porque no lo retengo. Por la infoxicación. O sea, Ya no me parece relevante. eso mismo. O sea, cuando a mí me dicen algo tantas veces, llega un momento que me habitúo a la noticia. No, ¿Sí? desconecto. Aquí fueron 20 y pico. Los fallecidos. Pero, claro, es que ya no lo sé. Ya no lo sé porque ha dejado de ser noticiable, ¿no? Una noticia es algo que es novedoso, que genera, que aporta valor, Un accidente, un terremoto, algo... genera sorpresa, ¿sí? Sí. Y que además es importante. Esto es importante, pero ya no es novedoso. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Una, que nos hayamos habituado y entonces como que me he habituado, esta noticia deja de generar impacto y yo me comprometo cada vez menos con las medidas que tengo que tomar para luchar contra la pandemia. O sea, ese sería un motivo por el que mucha gente no sigue las normas. Porque se han acostumbrado. Porque ¿Han bajado el nivel de peligro o de esto no va conmigo o no es tan grave? Ujú. Y que no sean negacionistas, es decir, que son conscientes de que Sí. hay una enfermedad, que la gente está en los hospitales, pero que al final no toman las medidas que se están marcando. La noticia por repetida deja de generar impacto. Y luego puede pasar todo lo contrario, que es, por ejemplo, nos imaginamos, o todas aquellas personas que han tenido una muerte cercana consecuencia de la COVID, ¿sí? Que cada vez que escuchan esta noticia reviven la emoción. Y entonces con estas personas, al revés, lo que va a pasar es todo lo contrario, están hipersensibilizados. Si te parece, vamos a hacer una pausa ¿Vale? y luego hablaremos de qué podemos hacer para evitar sufrir o pasarlo mal o que, bueno, cómo podemos protegernos, no sé si hay una manera. Y mira, he elegido un tema que no sé si a ti te suena, se llama Jerusalema. Ha vuelto locos a millones de usuarios en redes sociales, sobre todo en TikTok. Porque hay también como una coreografía y la gente, pues eso, en TikTok es una red social que lo que intentan es hacer divertir a la gente o pasarlo bien. ¿Por qué he escogido este tema? Es uno de los más buscados en Shazam en el último mes. Hay millones de vídeos en TikTok. La coreografía que te decía también en Instagram. Pero yo creo que uno de los vídeos más populares es el de unos niños de un refugio de Uganda que se llama Masaka Kids Africana. Se pueden ver varios vídeos de ellos y fotos practicando esos gestos, esas coreografías. Y tienen con mucha buena vibra. Yo creo que el éxito es ese. Sus caras y esa energía que igual, sobre todo... Que contagia. Sí, que sobre todo se ha hecho más famoso en Estados Unidos, en Reino Unido y luego como todo llega a España. Y entonces yo creo que la gente como que necesita, ¿no? Esa buena vibración. Entonces por eso yo creo que entre la cara de los niños, sí, la música, ¿no? Que también es como muy pegadiza. Y la discordancia entre lo que yo esperaría, ¿no? Sí. Y lo que recibo. O sea, aparte de que nos hacen ser conscientes de, hostia, si ellos pueden ser así de felices... Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros? Sí, es un Kit Kat. Así que la escuchamos. Estupendo. Bueno, Xavi, ¿te animas a bailar? ¿A hacer la coreografía? No. ¿Ves? ¿Te ves la situación o no? No me veo bailando. Estaba mirando el vídeo de estos niños del Masaka Kids Africana y tiene como 67.000 likes. Tiene 1.600 no likes, que eso no lo entiendo, porque la gente se toma la molestia de decir que no le gusta, no sé. Pero tiene 3.780.000 visitas o visualizaciones. Sí. Tela, ¿eh? Y dura, creo que 1 minuto, no llega. Pero bueno, tiene esa vibra, ¿no? Es recomendable. Que en algún momento dado necesitamos. Así que nosotros ya hemos respirado después de hablar de cosas
bueno, que nos están pasando en estos últimos meses, porque es que parece que nos haya pasado años y estamos en este plan desde marzo. Sí. La infoxicación sí que ya la veníamos arrastrando hace Desde, sí. Bueno, Xavi, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos protegernos de la infodemia y la infoxicación? ¿Hay pautas, consejos, propuestas? Cuéntanos. Sí. Ahora, mientras sonaba la canción, ¿no? Lo elevo a público. Sí. Estábamos comentando que cuando tú y yo íbamos a la escuela, Sí. lo difícil era encontrar información. Y que nos decían un tema, ¿no? El que sea, la Segunda Guerra Mundial o la caída del muro de Berlín o el que sea. Y entonces nosotros teníamos que ir a la biblioteca, buscar una enciclopedia, preguntar a los abuelos, preguntar en las casas a ver si alguien tenía un atlas donde salía alguna cosa, y entre todo conseguíamos encontrar un trabajo y no nos planteábamos si la información que había en la enciclopedia era correcta o era incorrecta. Era correcta y punto. Sí. Y si el profesor nos hubiese dicho que no, le hubiésemos dicho que esto lo ponía en la espasa. Página 5. Claro. Lo he sacado de aquí. Ahora nos pasa justo lo contrario, que es tenemos muchísima información a 2 clics, y entonces el reto ya no es encontrar la información, el reto es cribar la información fiable de la que no lo es. Esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esto? Una de las cosas que tenemos que hacer es ir a fuentes fiables. La OMS sacó un comunicado hablando de la infodemia junto con las Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO y otras organizaciones, donde decían, ojo que los países nos tenemos que hacer responsables de este cribaje, esto que explicabas tú de Twitter. En Instagram también lo hemos visto, ¿no? Sí, pero hay que poner por parte de los gobiernos medidas. Los gobiernos tienen que poner medidas. Pero luego ahí se choca con la libertad de expresión. Vale. ¿Qué es posible, qué no es posible, qué limita o qué extralimita la libertad de expresión? Claro. Lo que diré es opinión, Sí. pero las personas tienen que ser responsables de la información falsa cuando ellos saben que es falsa. ¿Vale? Nosotros abogamos porque la gente vaya al personal sanitario, pero incluso a centros sanitarios y a gente colegiada, etcétera. Pero a veces estas personas también pueden decirme cosas que no son ciertas. La diferencia está en la intencionalidad. O sea, cuando alguien dice que la COVID no existe y lo dice porque su intención es dejar mal a un gobierno, aquí hay intencionalidad y esta persona tiene que ser responsable. Aquí no hay libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es mi derecho a defender aquello en lo que creo. Ya, pero claro, si esa persona es un famoso cantante Sí. que empieza por Miguel y acaba por Bosé. que él está convencido de lo que está diciendo es cierto, Sí. Y tiene millones de seguidores y claro, eso cómo porque él está convencido de que sí, que es verdad. Por eso antes hablaba entre personas estúpidas y personas que dicen cosas estúpidas. Miguel Bosé casi seguro que no es estúpido, pero de esto que habla debe saber más bien poco. ¿Qué tendría, para mí, qué tendría que hacer? Es verdad que él tiene una plataforma muy grande, pero la OMS tiene una más grande, el gobierno tiene una más grande, los hospitales de nuestras ciudades tienen una más grande. Y entonces aquí lo que tú tienes que hacer es compensar, lo que tienes que hacer es convencer. ¿Y la gente? La gente de a pie también tendríamos que tener nuestra parte, nuestra cuota de responsabilidad. Es decir, Sí. ¿no? ¿Y eso por dónde, cómo queda? Claro, es que al final es como que si el ciudadano, a veces tenemos esa sensación de que el ciudadano es tonto, Sí. o si no tiene unas reglas marcadas, esto sí, esto no, ¿no? Y al final hay otras, siempre nos ponemos en comparación con otras sociedades, ¿no? Que hay esa especie como de responsabilidad civil de decir, oye, formo parte de este conjunto de seres y a ver lo que digo, lo que no digo, lo que filtro, lo que no filtro, ¿no? Esto ya no es psicología. O sea, cuando hablábamos de psicolingüística, esto es psicología. Aquí, pues tú y yo estamos opinando, ¿no? Y debatiendo. Evidentemente, cada uno con su bagaje y con su experiencia y con... a las personas hay que darles criterio, ¿sí? Como más grande es un portal, evidentemente más responsabilidad tienen. Pero yo he visto en televisiones públicas dar difusión a pseudociencias. Sí.
Entonces, aquí yo sí pienso que hay una responsabilidad. Que haya una persona a la que le han convencido de que el limón cura no sé qué, pues esta persona yo no la puedo culpabilizar porque la han respondido, la han convencido. Y si esta persona, por mala pata, convence a su vecino, yo no le puedo culpabilizar. ¿Qué tengo que hacer? Hombre, tengo que hacer lo posible para que llegue información ajustada a él y al vecino. Y en el momento que me entero que hay un vendedor de limones que a sabiendas de que eso no es cierto. Con la COVID pasó una cosa que pasó muy de puntillas, pero hubo quien recomendó el uso de la marihuana. ¿Te suena esto? Sí, me suena. Vale. Se han recomendado tantas cosas. Ya, pero no se puede ser tan imbécil. O sea, no es posible que esto fuese desinteresado. Bueno, también hay un médico que finalmente le han cerrado el perfil en Twitter por decir que los enfermos de cáncer se curan si quieren. Que está en fase terminal. O algo así. Pero sí. No, bueno, dijo una cosa muy desagradable. Ya sé que a ti no te gusta dar nombres, pero yo los voy a dar. Bueno, por lo que te decía antes, por no dar pie, es decir, por no dar publicidad. Vale, pues no lo doy. ¿No? No lo doy. Es alguien polémico. Es alguien polémico que lo que dijo es, él está enfermo de cáncer, por desgracia. Él dijo que él tenía muy buena actitud, que como que tenía tan buena actitud se iba a curar y que quien no se curaba es porque no tenía la actitud correcta. Esto es una estupidez. Y lo último que vi de esta persona es que me parece que es muy probable que no lo vaya a superar, con lo cual no puedo sentir otra cosa que empatía. Ahora, él hablaba como médico. Yo cuando he hecho un comentario personal he dicho, ojo, que esto no es psicología. Y los médicos tienen que hacer lo mismo y los farmacéuticos tienen que hacer lo mismo. Y cuando una persona está hablando desde un punto de vista profesional y bajo el respaldo de una colegiación, no puede decir nada diferente a lo que dice el Colegio de Médicos. Y ni los médicos ni los oncólogos con dos dedos de frente dicen que solo se cure la gente que tiene ganas. Claro. Y que solo fallezca la gente que no tiene ganas. Y ejemplos de personas, ya me sabe mal, pero que han fallecido consecuencia del cáncer con toda la voluntad del mundo, tenemos todos y muy cercanos. Podríamos poner en práctica esa máxima que dice, si no tienes nada interesante que decir, no digas nada. Eso. Y los silencios es como en diseño, ¿no? Sí. Menos es más. Entonces, volvemos. Hay que ir a fuentes contrastadas y fiables. Y si hay dudas, antes de compartir nada, espera. Y hay que ser críticos. O sea, hay que juzgar, hay que valorar, hay que plantearse, hay que respirar, hay que contar hasta 3. O sea, incluso, oye, la OMS me puede mentir o se puede equivocar. La OMS se equivocó. A nosotros nos dijeron que no era necesario llevar mascarillas por la calle y se equivocaron. Yo echo de menos que luego dijeron, oye, que sí, pero no dijeron, sentimos habernos equivocado. Pero por fuentes fiables pueden venir mensajes equivocados. Claro, pero te voy a decir una cosa. Aquí entraríamos en el programa de la semana pasada. Estamos en un momento igual como único en el mundo, en el planeta. Y entonces damos por supuesto que necesitamos certezas. Y en este momento nadie tiene certezas. Es como decirnos, vamos a tener vacuna. Sí, pero a lo mejor vamos a tardar 2 años o 3. Entonces, claro, vamos a ver qué pasa. Sobre la marcha, creo que decíamos sobre la marcha es algo que a veces la gente no está acostumbrada y necesitan que les digan, sí, dentro de 2 meses va a haber una vacuna o dentro de 3 meses va a haber esto y luego pasará esto otro. Y es que nadie, ni la OMS, ni los gobiernos, ni a no ser que bajara un platillo volante o, no sé, Jesucristo resucitado y nos dijera, esto va a ir así. Estamos entrando de pleno en el mundo de la ciencia. Luego vamos a decir con Jesucristo bajando a informarnos. Luego vamos a decir una cosa. Igual, si apareciera hoy en día Jesucristo y dijera, soy Jesucristo, y todo aquí, no sé qué, tengo pruebas. Lola, estoy flipando tanto contigo. No, y Jesucristo, cuéntame. No, porque me refiero que igualmente la gente no lo creería. ¿Me explico? Estamos en un momento en que aunque te viniera una divinidad que todo el mundo alaba y que todo el mundo venera y tal, y te diera pruebas fehacientes de que soy esa divinidad, estoy segura que la gente diría, pues no me lo creo.
¿sabes? Porque estamos en modo negacionista para todo Total, ya. ¿no? O sea, ni siquiera que se plante un platillo volante en medio de Plaza Cataluña y nos digan, mira, somos una especie más avanzada que vosotros y la vacuna es esta. Sí. Yo creo que aún habría gente que diría, no, ¿qué dices? Esto es mentira, esto es una de esto del gobierno o de Trump o de Hollywood. Esto... Estamos en una sí. fase fatal, ¿no? Ahora puedo decir una cosa de psicología. Y entonces hay una cosa que se llama el sesgo de confirmación, Ajá. que es yo decido una cosa y luego voy a sesgar toda mi realidad. Para confirmar. Por ejemplo, yo creo que todo es un complot, que todo hay intereses y que además detrás de todos estos intereses están las farmacéuticas. Y entonces me dicen, oye, que esto se va de madre, que cada vez hay más contagiados, que las UCIs vuelven a estar a tope, ¿sí? Y entonces yo diré que no, que en realidad están a tope por otras cosas, por la contaminación, por no sé qué, que en realidad no, que los hospitales están vacíos. Esto es el sesgo de confirmación. Yo he decidido que las vacunas son malas y entonces, como alguien se ponga una vacuna y tosa, eso va a confirmar mi teoría. Ajá. Y tiene que ver con eso, o sea, si cuando baje Jesucristo, ¿no? Baja en un ovni. O cualquiera, otra divinidad de otra religión. Vale. Imagínate Buda Cuando venga... o a Mahoma. Es decir, que venga y diga, no, que yo soy el bueno, el verdadero. Vale. Si lo que dice encaja con nuestro sesgo de confirmación, entonces nos lo creeremos, si no, no. Bueno, entonces, para resumir, sería... Fuentes fiables. Fuentes fiables siempre. Luego, hay que revisar las cosas cuando la emoción no es muy intensa. O sea, una de las cosas que has comentado con Twitter es que entre que lo lees y lo retuiteas... Son unos segundos. O incluso algún minuto, ¿no? No, no, porque tú antes tenías la opción de retuitar rápido. Ahora tienes que ir al botón y tardas un poco. Lo que sería genial es que cuando yo escribiese un tuit, ¿sí? Esto no va a pasar, ¿eh? Pero cuando yo escribiese un tuit, quedase en reposo media hora. Y luego yo recibiese un aviso y me dijesen, oye, ¿todavía? Y entonces todos aquellos que se sujetan en una emoción, ya no los haríamos. Claro, pierde la gracia de Twitter. Bueno, sí, pero gana sinceridad y no hacer daño. Esto en el WhatsApp lo mismo. Yo en consultas, uno de los hábitos que digo que hay que poner con los exnovios y las exnovias es los WhatsApps se escriben en notas y luego se revisan y luego se decide. Se pasa un amigo y luego lo reenvía, ¿no? Y luego ya, al cabo de media hora, no, pues... Y luego te queda la información veraz, porque la emoción desaparece y acuérdate del error cognitivo del pensamiento emocional. Esto es peligroso porque me da miedo, este es malo porque me cae mal, no, me puede caer mal y ser buena gente. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con eso. Muy bien.